Gracias, buenos días. Agradecer la invitación por parte de la Asociación de Gastroenterología y agradecer al doctor Juan Manuel Blancas, perdón, eh, esta amable invitación y bueno, sentirnos todos como en casa. En un tema que creo que el doctor Blancas debería estar aquí mostrando la experiencia y ser un pionero en el área de enteroscopía eh, asistida por dispositivo. De tal manera que trataremos de enfocarnos eh, dentro del contexto en hemorragia de intestino medio. Y básicamente, pues la idea tenemos, como lo mencionaba el doctor Compeán, en la cápsula endoscópica hay que tener una selección adecuada de accesorios, ya sea cápsula, ya sea enteroscopía asistida o inclusive la enteroscopía intraoperatoria. Eh, esta evolución de enteroscopía desde el 2001 por el doctor Yamamoto, la llegada a México, la llegada al instituto allá por el 2006-2007 y cómo se han ido desarrollando. Cuando a mí me preguntaban realmente qué pasa en 2017, yo pienso que hay una madurez de la enteroscopía asistida por dispositivo y se están incrementando otro tipo de accesorios o aditamentos. Y esto realmente, esta revolución de 16 años nos ha permitido acceder a áreas donde antes no teníamos permitido, básicamente. De tal manera que estas imágenes de intestino delgado que están ya mencionadas previamente, básicamente el abordaje va a depender de tener una orientación adecuada para el caso de la búsqueda de sangrado en intestino medio. Ya el doctor Compeán ha mencionado perfectamente todos los eventos en cuanto a cápsula, el ver sangrados activos, el ver pólipos y otras características que por desgracia la cápsula no puede llegar a ellos en cuanto a abordaje diagnóstico y terapéutico en muchas ocasiones. Esto hace la necesidad de que nuestro medio en el Instituto Nacional hiciéramos, ya han pasado 10 años, ¿y qué ha cambiado? Realmente, pues el doctor Barreto ha cambiado algo, eh, ya está más gordito y tiene más canas. Eh, pero básicamente, este estudio, primero de ubicar si realmente era útil el tener enteroscopía de doble balón para justificar el ingreso de la misma a los hospitales de tercer nivel, y desde aquella publicación del 2008, en nuestro trabajo del 2007, y ahora vemos estas imágenes preciosas en cuanto a lo que los nuevos equipos de alta definición nos pueden permitir el acceso a las distintas partes del intestino delgado. ¿Qué ha cambiado? El uso de SO2 nos ha permitido que ingresemos con mayor seguridad y facilidad al intestino. El canal de trabajo terapéutico nos permite hacer otras maniobras que antes nos costaban mucho trabajo por la falta de estabilidad. El uso del capuchón dentro del enteroscopio para poder franquear inclusive estenosis que antes eran infranqueables. Aplicación de accesorios, clips, cianocrilato y todo lo que potencialmente y endoscópicamente podemos hacer. Por supuesto, mejores habilidades, mayor experiencia en cuanto a curva de aprendizaje y sobre todo el incremento de enteroscopía completa. Esto no indica que diagnostiquemos más. Se ha visto que no es necesario hacer todas completas para tener mayores diagnósticos, sino lo que nos va a orientar, pues básicamente va a ser esto. Este estudio de efecto de CO2 es impresionante en cuanto a la diferencia significativa con aire y CO2. Esto se aplica y, por ejemplo, ya podemos tener en este caso una inserción por vía anterógrada, se seguía el recorrido en esta parte, se llegaba al hilo terminal y de pronto llegamos al ciego. Esto no pasa todos los días, pero ya es factible con estas nuevas tendencias que les estoy explicando. Este es un estudio relativamente reciente, hace unas 3 semanas, y antes era imposible soñar el llegar de boca a ciego. Sonaba un poco difícil
hacerlo. Nuestro centro de enseñanza nos ha también mostrado que es necesaria la educación para intestino medio con estos centros de entrenamiento que hacen falta en México, la tendencia de las distintas publicaciones de los colegios en enteroscopía de intestino medio. Vemos artículos ya metanálisis que antes no se podían hacer, y todos concluyen que lo que yo les mencionaba, la madurez que ya tiene el enteroscopio en cuanto a solo balón, doble balón, y actualmente la tendencia nos dice que son iguales, algunos detalles más, detalles menos, y se está incorporando básicamente en progreso enteroscópico este grupo europeo en cuanto al uso de enteroscopía en espiral motorizado, el cual nos permite, según ellos, tener un acceso más rápido e inclusive a mayor distancia. El grupo europeo está trabajando definitivamente en esto. En México con Ileana Pantay es la única que ha trabajado prácticamente con enteroscopio en espiral. Esperemos que ya pronto puedan tener el motorizado y hacer estudios comparativos con el grupo europeo, pero todo parece indicar que estas tendencias de encontrar un tiempo menor en cuanto a estudio y mayor profundidad del mismo, digamos que es lo que nos tiene ocupados, y esto con este enteroscopio nuevo motorizado, perdón, nos permite este sueño que posiblemente no requiera mayor curva de aprendizaje, que esté al alcance de cualquier endoscopista que se encuentre entrenado en este procedimiento. Dentro de la enteroscopia hemorrágica de origen oscuro, ¿qué es lo más importante? ¿Cuándo? ¿Cómo? No olvidar que la clínica no se sustituye por nada, hay que seleccionar adecuadamente al paciente, hay que ver los tipos de sangrado en cuanto a abordaje evidente, agudo crónico, agudo recurrente, y sobre todo el historial médico de anticoagulación con antiinflamatorios y otros procedimientos quirúrgicos, y acompañado de enfermedades concomitantes. De tal suerte que, por ejemplo, el haber puesto a la enteroscopía intraoperatoria, pues suena hasta cierto punto factible en aquellos centros donde no se cuenta con enteroscopio asistido por balones o inclusive asistido por espiral. El gran problema que tiene la enteroscopía intraoperatoria es las morbilidades y la mortalidad que puede tener. De tal manera que agradecer al grupo mexicano de la Sociedad Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal para la formación de las primeras guías, digamos, de enteroscopía, de hemorragia de intestino delgado. Agradecer principalmente al doctor Zamora, al doctor Peláez. Nos reunimos en Cuernavaca y básicamente sería difícil mencionar a todos los que nos reunimos si no se me acaban los 15 minutos, pero la idea era tener un consenso en cuanto a qué está pasando en nuestro país con respecto a esto. Y como se ha visto, tanto las americanas, europeas, canadienses, tienen un mismo tenor en cuanto a conceptos. Obviamente en nuestro país se tiene que repetir este consenso. Se hizo con la escala de Great y se vieron distintas opciones en cuanto a la definición de hemorragia de intestino delgado, la cual se refiere a cualquier tipo de sangrado detectado entre la ámpula de Vater y la válvula ileocecal y que constituye desde el 5 al 10% de los casos de hemorragia gastrointestinal. ¿A dónde está indicada la endoscopía? Pues vemos básicamente hemorragia de origen oscuro, es decir, cuando se han agotado tanto cápsula, tanto panendoscopía, colonoscopía para determinar el sitio de sangrado, la anemia por deficiencia de hierro, que compete más a la cápsula endoscópica y que se ha agregado a enfermedad de Crohn, tumores, síndromes polipósicos, enfermedad celíaca. Esto es lo que básicamente estudiamos con los dos componentes de visualización de intestino.
Pero lo que más nos encontramos son lesiones vasculares, angioectasias, telangiectasias, lesiones de Delafoy, síndrome de Nebo Azul, varices, enteropatía isquémica, y que tenemos que estar avanzando en cuanto a estas lesiones. No voy a hablar tanto de tumores porque ya se hablará por parte de otro médico con respecto a esto, pero es importante inclusive ver que por grupos etarios vemos que menores de 40, mayores de 40, podemos orientar nuestro diagnóstico de acuerdo al tipo y características del sangrado y entonces incidir para encontrar este tipo de lesiones como estas varices que se encuentran de tipo aberrante después de cirugías, o este Kaposi que tenemos aquí, o lesiones de tipo ulcerativo que nos permiten llegar y tomar biopsias e inclusive incidir desde el punto de vista terapéutico. ¿Qué pasa con respecto a algoritmos? Esto se hizo, nos costó algo de trabajo en Cuernavaca, no nos poníamos de acuerdo para ver esto y hacerlo lo más simplificado posible en cuanto a determinar el sangrado de tipo oculto. Obviamente la primera indicación es cápsula endoscópica y ver si es negativo, positivo y las distintas opciones que tenemos para llegar al abordaje de esto. De tal manera que podemos nosotros tener ya un aproximado en cuanto a tratamiento. En este caso, del cual se encontraron unas varices en el ilion terminal con un sangrado caracterizado obviamente por hematoquesia, en el cual decidimos hacer una aplicación de cianoacrilato. El paciente había tenido un sangrado evidente en cuanto a lo mismo, y la aplicación de cianoacrilato nos permitió detener el sangrado y posteriormente irse a cirugía. Otra de las causas de sangrado importantes son las en anatomía alterada, en la cual la primera indicación de un sangrado de estas características es el uso de enteroscopio, y posteriormente se desarrolla todo el algoritmo que vemos a continuación. De tal manera que estas características en las guías, que pronto saldrán publicadas seguramente en la página o en la revista, por eso no me detengo tanto en esto. Lo importante es saber que en México, como bien mencionaba Juan Manuel, hemos sido pioneros en esto, se ha desarrollado el procedimiento y hemos tenido avances importantes en cuanto a esto. Por ejemplo, este caso clínico, una mujer de 55 años, un hermano con Rendosler-Weber, ella también con este síndrome, y en la cual nos la refieren por tener una hematoquesia importante con pérdida hasta de 4 gramos de hemoglobina, esperemos y si se pueda ver, y en la cual se hizo un abordaje retrógrado. Vemos aquí el ilion terminal, en el cual se avanza, se empieza a ver algunos estigmas de sangrado recientes, se utiliza técnica de inmersión con agua para determinar por dónde venía el sangrado, y vemos que sí tenía un sangrado activo, agudo, y que nos justificaba las características clínicas que había presentado esta paciente. Después de esto observamos que buscábamos de dónde estaba sangrando con la intención de encontrar angiodisplasias, y vemos aquí una pequeña que se puede delimitar perfectamente y que era pues la que había ocasionado el sangrado. Era una telangiectasia aislada básicamente en ilion terminal, y posteriormente incidimos en dar tratamiento para esto. Se aplicó clip básicamente. Es muy inestable, hay que tener en cuenta que cuando uno trabaja en intestino delgado no son las mismas maniobras que tiene uno que hacer en otras áreas de endoscopía, y en la cual uno de los principales problemas es la estabilidad de la misma. Finalmente se dio el sangrado y fue un final feliz, por eso se los presento, si no básicamente no lo hubiese traído. Esta hemorragia urgente, en la cual aquí me recuerdo este caso, se la mandé al doctor Samarripa, un paciente cirrótico, y lo único que pude mandarle fueron las fotos por vía de WhatsApp, que ahora nos permite hacerlo, y pues le dije, ¿sabes qué? No lo puedo tratar, esto tiene que irse seguramente a embolización. Bueno, en conclusión,
ya vemos que estas nuevas guías de la europeas, las de americanas y ahora las mexicanas, nos permiten tener una orientación real de qué está pasando con la enteroscopía en nuestro país. La mayor evidencia y eficiencia en diagnóstico y tratamiento, la enteroscopía asistida con dispositivos cada vez va en auge y nos está permitiendo avanzar mejor y seguir creciendo. Básicamente con esto es mi última diapositiva y les quiero agradecer su atención. Muchas gracias.